Buenas, mi nombre es Milton Pinzón. Actualmente estudio en la Santo Tomás, estudio Cultura Física y a continuación un repaso de la recopilación de los videos dados por el profesor Guillermo Sáenz, en donde pues a base de ellos quiere crear un conocimiento y tener una base para poder argumentar en cualquier discusión, cualquier ponencia o cualquier trabajo que tengamos en otro sitio. Eh, Iniciando, el primer tema es resíntesis de ATP. Existen tres músculos, el cual es el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. Donde nos vamos a enfocar básicamente en el músculo estriado, en el cual está compuesto de unas miofibrillas que ayudan a su contracción, como lo es la actina, miosina y la troponina, como lo vemos al lado derecho. En este músculo está el retículo, bueno, en el cual el retículo sarcoplasmático, en donde en el músculo estriado se da un almacenamiento de calcio, y en el músculo tanto cardíaco y liso se da un proceso de excitación y contracción. Ahí donde decimos que el ATP es un liberador de la contracción muscular. Nos damos cuenta que el calcio llega a las cabezas, llega y el ATP de las cabezas de miosina se liberan. Allí la enzima creatinquinasa viene a salvaguardar el ATP restante. Y en otro proceso vemos que el ATP pasa de ADP a ATP por la enzima fosfocreatina. Y así básicamente pues se va dando la contracción muscular, en donde junto a acetilcolina, junto a otros, a otros factores, se produce la contracción muscular y se puede dar el entrenamiento del deportista. En esta parte de vías metabólicas dicen que la vía metabólica es glucolítica, lipolítica o de creatina y fosfágenos, en donde pues las vías metabólicas dependen de la intensidad del ejercicio que se requiera. Dice que la glucólisis pues es la parte fundamental y se degrada en esta parte, en donde se genera acetilcolina o acetilconsinoa, como se dicen muchas veces, y las moléculas viajan hasta la mitocondria para que el aumento de mitocondria pueda ayudar al rendimiento. Aquí, ahí junto a los protones y neutrones se genera el ATP y el oxígeno. En el deporte, se puede, en el deporte se puede dar el rendimiento por las vías metabólicas, en donde se salvaguarda la síntesis de ATP y pues se hacen ejercicios de 6 segundos a alta intensidad. También se dice que debe haber un descanso de 1 minuto y se debe trabajar esto 2 veces a la semana, donde para tampoco sobreentrenar al deportista y no generar fatiga. También dice que debe hacer 4 series de 4 repeticiones, y también debe ser un tiempo determinado. Entre menos tiempo, pues entre mayor intensidad en un menor tiempo, mejor sea un mejor proceso. La otra parte se viene dando pues por procesos de la mitocondria. Es decir, dice que la mitocondria es la central energética del cuerpo, que convierte los nutrientes, pues convierte los nutrientes que ingerimos en energía, y en donde hay un desarrollo del ejercicio y pues ahí en esa mitocondria, entre mayor aumento de mitocondria, mayor rendimiento. En la parte de vías metabólicas a través de los combustibles, en donde se da una mejor labor, en donde se da la labor física, en donde se da el ejercicio, y todo depende de la intensidad del descanso. Se dice básicamente que las vías metabólicas funcionan, pero si se da una buena combinación de esfuerzo y descanso, y como se decía anteriormente, se puede dar el proceso de supercompensación para unas mejores vías metabólicas.
Y eso básicamente a través de estas vías, a través de los combustibles, se regenera el ATP. El otro tema es el tema de la adaptación. Ahí se puede definir que la adaptación es la capacidad bios para adaptarse, acostumbrarse y familiarizarse con el medio ambiente. Se puede la adaptación desde un punto como el darwinismo, en donde pues se da la selección natural, en donde el más apto sobrevivía y el más débil pues se extinguía. Y así básicamente se fue dando a través del tiempo esta forma de adaptación. La forma de adaptación se puede dar por dos factores, el genotipo y el fenotipo. El genotipo básicamente pues es el contenido genético de un individuo, o sea, los genes que va dando a través del tiempo o en su generación. Y el fenotipo es la combinación del genotipo del individuo más la influencia ambiental. Se dice que también existe la epigenética, que puede ser de los mismos genes, pero el comportamiento es totalmente diferente. Entonces, como el genotipo se da normalmente con el ADN de la trascendencia. El fenotipo, pues los cambios que va dando el medio ambiente a ese, a ese individuo, y la epigenética pueden tener los mismos genes pero diferente comportamiento. Los factores del fenotipo influyentes son: encontramos el proceso de entreno en su totalidad, encontramos, bueno, en esa parte encontramos los medios, métodos y tipos de preparación. El otro influyente es la actividad competitiva, que entonces el fin constituye el medio, entonces estructura, fase y fundamentos. Y los factores adicionales como medios sociales, régimen de vida y recuperación también influyen en esto. Pueden haber también factores morfológicos, motores y psíquicos, en donde los morfológicos se da por una estructura contráctil del cuerpo, los motores se dan por los movimientos que se dan en él, y los psíquicos pues el comportamiento o conocimiento que tiene estos. Los tipos de adaptación: adaptación morfológica, que es la de los músculos o la de movimientos motores; la fisiológica, que se da desde la parte interna, que es desde la mitocondria y los procesos que dan con las miofibrillas del músculo; y la etológica de comportamiento, pues el comportamiento, como dice el mismo, el comportamiento o, la, o la actitud que tiene frente a estos conceptos. La adaptación y principios se puede una influencia del entorno, en donde si el entorno pues quiere cambiarlo, puede haber también una construcción social, donde pues el individuo se trabaja de tal manera toda la vida y pues obviamente va a crecer así. Las predisposiciones, que dice que cada individuo debe trabajar específicamente y explotando los talentos, se le debe trabajar mayormente a la capacidad que básicamente la tenga más fuerte. La dirección específica del estímulo, también el de esfuerzo y descanso, que no se van a ver avances, sino hay una combinación entre esfuerzo y descanso. Empleo de diversas clases de esfuerzos y alineación específica. En esa gráfica podemos ver la ley general de adaptación, en donde se inicia con una fatiga o esfuerzos altos, luego a fase de resistencia y luego a fase de agotamiento. No sé, Matiev decía que una fase de descanso, pero básicamente no es una fase de descanso, una fase de estimulación. Y en el otro lado tenemos el proceso de supercompensación, en donde pues como el estímulo hace un alto rendimiento, genera fatiga, luego entra un proceso de recuperación y en el punto más alto de su ejercicio entra una supercompensación, y luego a una reversibilidad, luego una estimulación, luego otra vez una fatiga y otra vez el punto, y así sucesivamente, darle un proceso ondulatorio al entrenamiento. En esta parte podemos ubicar, bueno, sino que es el consumo de oxígeno o de 2 MATS.
es la capacidad pulmonar que tiene cada individuo y que se asocia a una actividad con el esfuerzo del ejercicio, o que sea a través del esfuerzo del ejercicio. En esta gráfica podemos ver el proceso B, que es el proceso de ventilación, FC, que es el proceso de frecuencia. Podemos ver también la velocidad en porcentajes, y también podemos ver el dióxido de carbono. ¿Cómo se medía esto? Por una ergometría, que era la respuesta del corazón al ejercicio. Se puede evidenciar que el proceso de ventilación y el de dióxido de carbono hasta el 80% en igual, y ahí comienza una elevación proporcionalmente entre las dos. Y en la frecuencia cardíaca lleva un proceso hasta el 100%, proporcionalmente a la ventilación, y proporcionalmente hasta el 80% con el dióxido de carbono. Ahí se van viendo las velocidades, y a través de los porcentajes se va viendo cómo hay relación entre estas. La otra es la asistencia o la presencia del lactato, en donde se puede evidenciar que la glucólisis se presenta, pues hay presencia de glucólisis, como veíamos en la gráfica anterior, pero esta vez el lactato inicia desde un 80% hasta 100 o su máxima para arriba, con una velocidad perpendicular. Dice que también hay un descanso de 48 horas para que sea un buen rendimiento, y casi el umbral del VO2 máximo de 15 a 20 minutos. En la parte podemos evidenciar la misma tabla ahorita, que también se puede evidenciar el trabajo glucolítico, que la frecuencia de estímulo es de 75 a 85 horas, y el estímulo siempre se trabaja sobre el 80%, en donde está la ventilación, donde está donde encuentra el dióxido de carbono, la frecuencia cardíaca, y así se puede evidenciar estos porcentajes. Este trabajo se va a hacer 2 veces por semana, como decía anteriormente. En esta gráfica también se puede evidenciar que un 10% es de trabajo de glucosa, y el 85%, no, el 65% trabajo de glucógeno, en donde básicamente pues se puede ver que se trabajan ejercicios de alta intensidad, y también se trabaja pues un porcentaje de 4 minimoles de lactato, generando pues dispersando y generando pues del proceso lipolítico pasa al proceso glucolítico. En los sistemas de entrenamiento se puede hablar básicamente de, bueno, ¿de qué trata el sistema de entrenamiento? Es cómo implementar el sistema de entrenamiento actual a base de los sistemas de entrenamiento de otros países o de otros sitios. Se inicia antes con un entrenamiento tetra. ¿Qué significa el entrenamiento tetra? En donde consistía en 4 días. El primer día se hacía un trabajo suave, deportista. En el segundo ya una elevación de intensidad. En el tercero había descanso y ejercicios muy suaves que se daban. Y en el cuarto, mediana intensidad, ya se trabajaban ejercicios suaves para volver a iniciar otro día con el trabajo suave, y así sucesivamente. Platón, en su libro La Política, decía que el entrenamiento debía tener tantas variantes como las circunstancias lo meritan, o sea, debía tener trabajos en los cuales se acostumbrara, sin importar el entorno, sin importar el ambiente, sin importar las circunstancias que se iban dando en el ejercicio. En esta parte, pues Platón decía que el deporte era visto como la realidad misma, en donde pues una persona destacada o resaltada pues era resaltada. Había también una caracterización de estas personas, en donde había combinación de intensidad, frecuencia y densidad.
se da un entrenamiento específico, debe dar un entrenamiento específico en cada deportista, cumpliendo estos parámetros y básicamente entrar pues eh, a una etapa de entrenamiento ya no constante, pero sí progresivo. El entrenamiento funcional, como muchas personas pues saben, ya que entrenamiento funcional es hacer poco peso, ir a no trabajar con el cuerpo, no trabajar con pesas o cosas así. Básicamente se puede explicar que el entrenamiento funcional es la estimulación de los tres planos, digamos sagital, transversal transversal, frontal y sagital. Eh, en donde el entrenamiento funcional es el impulso del proceso de entrenamiento, es como decir la base de iniciar un modo de entrenamiento. Ya iniciando con los sistemas de entrenamiento, podemos encontrar el sistema de entrenamiento inglés, en el cual pues en ese sistema se corre media milla a las 5 de la mañana. El desayuno es carne, pan negro y cerveza, que es algo que básicamente uno dice, pues cerveza al desayuno es algo sorprendente. Eso lo hacían los ingleses, lo hacen los ingleses. Correr 8 kilómetros por hora, disculpe. Y en 4 semanas, y una semana de descanso con baños turcos, relajaciones y sucesivamente. Se puede dar un ejemplo de las hazañas que dan en 6 días, pues iniciando pues en 1877, en donde corrió por promedio 866 kilómetros, por promedio eran 139, Daniel Orley. Y, y otro dato así es el de que en 1888 George Linwood en Inglaterra tuvo 167 kilómetros promedio diario, que un entrenamiento en el cual para llegar a ese tope de una persona de alto rendimiento, muchas capacidades físicas. Ya yéndonos a Estados Unidos, en donde se hacían distancias más cortas, ya no se trabajaba la resistencia, sino la velocidad. Hubieron esfuerzos fragmentados, en donde la distancia total de la competencia pues iba por fases. Ahí se dio los primeros conceptos de entrenamiento, que era intercalar pues pausa entre las corridas, y nace el método fraccionado. En Finlandia se trabajó también como en Estados Unidos, se trabajó en sprint para fundistas y se incrementó la intensidad del trabajo. Picala junto a Nurmi incorporan trabajos de velocidad para los esfuerzos prolongados, medio fondo y fondo. Acá vemos en Nurmi que, que en la mañana intercambiaban ejercicios gimnásticos. También había velocidad en pista, correr a distancia media. También se da el desayuno, y en la tarde pues se intercalaban corridas aceleradas. Ellos también tenían sus descansos en turcos, o también descanso en saunas, y se hacían masajes. Ya en Suecia se adaptaron a los medios que ofrecía la naturaleza, ya dejaban a un lado, bueno, se enfocaban en trabajar en sitios que les proporcionaba dificultad para luego desempeñarse fácilmente en la competencia. Ellos no entrenaban en el sitio de competencia, eh, utilizaban la velocidad y resistencia de sus entrenamientos, que era algo muy fundamental, y aprovechaban las dificultades impuestas por el terreno, o sea, y entrenaban básicamente en terrenos muy totalmente distintos a lo que era la competencia, para adquirir mayor resistencia y mayor velocidad. Basándonos en los diferentes niveles de estructura de planificación, pues lo más conocido es el de Mathieu, que inicia con sesión, microciclo, mesociclo, fase, periodo y macrociclo. Y luego damos cuenta del de Platonov, que inicia con una sesión, luego un microciclo, luego un mesociclo,
luego una etapa, luego un periodo y luego un macrociclo. Verkhoshansky ya era un poco parecido a lo de Platonov, pero él eh, metió bloques en vez de mesociclos y cambió macrociclos por un ciclo completo. En la periodización de entrenamiento se ve mayor intensidad y menor volumen. Hay una intensidad máxima antes de la competencia y se trae una especificidad que en donde desarrolla las capacidades físicas, o sea, si está trabajando fondo, pues la resistencia aeróbica, si está trabajando sprint, pues resistencia anaeróbica para poder adquirir mayor nivel competitivo. En las fases, eso está, bueno, Mathieu plantea 3 fases: fase preparatoria, fase competitiva y fase transitoria. En la preparatoria decía que de una adquisición de las capacidades físicas, en la competitiva decía que hay un mantenimiento de esas capacidades, y en el transitorio decía que una pérdida de esas pero no, actualmente pues podemos decir que Mathieu en esa parte sí estuvo como equivocado o erróneo, porque ya no se habla de un periodo transitorio, sino un periodo de supercompensación o un periodo de estimulación. Se ven unas críticas a la periodización, pues por el excesivo trabajo. El desarrollo de diferentes capacidades no se enfoca en una específicamente, y la porca, como decía anteriormente, si no se enfocaba en una, pues había poco trabajo específico. Y se puede ver como básicamente el periodo preparatorio, eh, básicas, eh, específicas y competitivas. Y ya un periodo competitivo pues sea mayor en la forma de la competencia y no sea específicamente, sino se trabaja generalmente, entonces pues no había tanto rendimiento en los deportistas. Y viendo la comparación de la planificación clásica con la contemporánea, en donde pues en la contemporánea, bueno, en la clásica podemos ver que hay microciclos, mesociclos, fases, periodos y macrociclos. Pero en la contemporánea solo encontramos los microciclos, los mesociclos y macrociclos. Ahí ya no hay fases ni periodos. Como es la cuantificación de la carga, que pues se debe tener en cuenta el índice de monotonía, de una desviación estándar en la carga de entrenamiento, también de la carga de entrenamiento, que es una percepción subjetiva del esfuerzo por duración, en minutos. Entonces también se tiene que tener en cuenta la fatiga aguda del entrenamiento, que es la carga semanal de entrenamiento por índice de monotonía. O sea que la fatiga del entrenamiento tiene que ver con la carga de entrenamiento y el índice de monotonía que se tenga, pues sea dando de entrenamiento. En los pilares del entrenamiento, pues una orientación a las ciencias sociales, donde hay el desarrollo de las capacidades relacionadas con la salud. Básicamente hay pues el desarrollo de las capacidades relacionadas con la salud, que es pues la condición física, que hay capacidad física, fuerzas, entonces ahí donde tiene que tener en cuenta, tenía en cuenta que la fuerza es el motor principal, que cuando se hacía resistencia, velocidad, esas capacidades, pues ahí va implícitamente la fuerza. La OMS dice que la persona debe hacer 150 minutos a la semana de actividad física para estar eh, con un contorno físico. Se tenía que tener en cuenta pues tanto la diversión, la ocupación del tiempo libre y bienestar propio del cuerpo. Ahí no se utilizaba la individualización, sino básicamente trabajaba en forma general. Apareció pues las leyes y principios del entrenamiento, en el cual decían que las leyes y principios del entrenamiento. Leyes y principios del entrenamiento son pautas a seguir para que sistemas y aparatos del organismo se adapten a los estímulos que produce el ejercicio físico y una mejor condición física. En esa parte se divide en 2 leyes: la ley de teoría del estrés, la ley de Schul, que es la teoría del umbral, y se trabajan principios.
el principio de individualización, continuidad, progresión, sobrecarga, alternancia, en los cuales vamos a hablar pues en las diapositivas siguientes. Iniciando con la ley de Zell, en la teoría del estrés, que dice que hay un proceso inicial, un proceso de desgaste, y bueno, el estímulo debe bajar, o sea, debe haber un desgaste, luego debe haber una recuperación y llegar al punto más alto, que es el de la supercompensación. Luego luego otra vez volver al estímulo, la fatiga y el proceso de supercompensación. Sucesivamente se tenía que tener en cuenta la continuidad y la progresión de los ejercicios dados. Y en la ley de Schur, la teoría del umbral, que decía para que un estímulo produzca adaptación debe tener suficiente intensidad. Ahí se trabaja la intensidad, es que los estímulos débiles no se adaptan, los estímulos fuertes se adaptan y los estímulos muy fuertes tampoco se adaptan. Básicamente pues todo es de la debido a la tolerancia del umbral que se va dando a través del entrenamiento. En los principios de entrenamiento tenemos el principio de individualización, en donde se puede decir que en el principio de individualización cada persona es diferente, tiene capacidades diferentes, se enfoca en una capacidad diferente y su fortaleza obviamente una capacidad diferente. Entonces la relación o su reacción ante un estímulo es muy diferente. El principio de continuidad, que dice que genera la progresión 4 milimoles de lactato, 70%, base de sustancias, en donde debe haber un principio que llegue, digamos, después de entrenamiento funcional, comencé a hacer ejercicios ya de un esfuerzo más ligero, primero un esfuerzo moderado, luego un esfuerzo ligero, y ya así podría llegar a un esfuerzo vigoroso. El de progresión, el aumento ondulatorio ascendente dependiendo de las plataformas de descanso. Ahí se habla, en la progresión se puede hablar de la supercompensación, la cual es un proceso de ondulación. Y la sobrecarga, que dice aspectos nutricionales respecto a la carga, no se están teniendo en cuenta. Que donde dice las 3 hormonas anabolizantes como la insulina, la testosterona y la hormona de crecimiento actúan básicamente sobre estos estímulos o estas sobrecargas. Y la alternancia, que dice alternar cargas de trabajo que puedan adecuadas para el trabajo y el descanso, ya entre cargas suaves, medias y altas, para que se haya un progreso de la capacidad física, o como decir, trabajo en un gimnasio, se va a trabajar la fuerza, entonces se puede trabajar la fuerza con cargas bajas, con cargas medias y con cargas altas. Y por último, se puede evidenciar los instrumentos de medición, el cual uno de ellos es la báscula, el cual ayuda a la medición de la masa corporal de la persona. Está el espirómetro, en el cual pues su medición es pues mide el aire inhalado y el aire exhalado para resultados de la capacidad aeróbica de la persona o anaeróbica de la persona. El pulsómetro, pues, que mide las pulsaciones por minuto. La cinta métrica, que es pues la medición de ciertos grados o ciertos estudios biomecánicos. El tensiómetro, que ayuda a la tensión de la fuerza contrapuesta. El goniómetro, que ayuda a medir los ángulos, también ayuda a de rotación, se puede colocar en las articulaciones y poder medir hasta qué rango de movimiento puede tener esa articulación para no presentar puede ser lesiones en articulaciones. Encontramos otro que es el termómetro, pues que mide la temperatura de los organismos, y el encoder, que es con el movimiento mecánico en distintos pulsos eléctricos. Puede trabajarse en gimnasios, puede trabajarse en diferentes, donde te dicen pues básicamente poleas. Y bueno, para concluir, básicamente eso fue pues como decía al principio, una recopilación de los videos
dados por el profesor. Pues dar las gracias por facilitarnos ese trabajo y poder ya al menos adquirir un conocimiento básico de muchas partes o muchas, bueno, tanto el funcionamiento fisiológico, el funcionamiento motor y los instrumentos para poder medirlos, para poder trabajar bien con el deportista, o si tenemos un grupo no llegar a la fatiga, no llegar a la lesión de estos. También para evitar problemas y básicamente tener un buen rendimiento en nuestros deportistas y poder tener avances en ellos. Gracias.